Es el momento de hacer el análisis a profundidad de una de las noticias del día. Para eso está conmigo ya Dacy Lanza, preparada con información muy interesante sobre Estados Unidos versus Cuba. En esta ocasión, Dacy, un saludo para ti. Buen lunes, Ángela, ¿cómo estás? Igualmente, comenzamos bien, con energía. Sí. Vamos a hablar entonces de Cuba y Estados Unidos. Donald Trump parece estar impaciente respecto al rumbo de Cuba, según medios estadounidenses, y estaría aumentando sus operaciones de vigilancia alrededor de la isla. Cuéntanos cómo es este tema. Así es, Ángela. Trump se muestra bastante frustrado porque el gobierno cubano no se derrumbó y está evaluando acciones militares. Así lo informó la cadena NBC News este mismo lunes y señaló que funcionarios estadounidenses le dijeron a Trump que el gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel aún podría caer para finales de año, sin una necesidad de una intervención militar. Sin embargo, el mismo medio asegura que Trump está considerando que no está dispuesto a esperar ese tiempo y por eso el Pentágono ha intensificado la planificación de una posible acción militar. En esta línea, desde el 4 de febrero, Estados Unidos viene aumentando los vuelos de recopilación de inteligencia militar frente a las costas de Cuba. Así lo informó de su lado CNN este fin de semana, a partir de un análisis que hizo basado en datos publicados por la aviación. Son datos públicos. Hay que decir que la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron al menos 25 vuelos de este tipo, la mayoría cerca de las dos ciudades más grandes del país, o sea, hablamos de La Habana y de Santiago de Cuba, y que algunos, al menos llegaron a cerca de 64 kilómetros de la costa. Hay que decir que la mayoría de estos vuelos fueron realizados por aeronaves de patrullaje marítimo, como vemos a la izquierda de la pantalla en esta imagen. Hay otros viajes también que fueron llevados a cabo por otro tipo de aviaciones como la que vemos arriba, que están especializadas en recopilación de inteligencia de señales, y también se usaron drones, dice CNN, como el que vemos a la derecha. Hay que decir que en una repentina aparición de estas operaciones, cuando en realidad antes de febrero eran infrecuentes en esta zona. Estos vuelos, dice CNN, son similares a los que se registraron previo a la captura de Maduro y, en segundo lugar, ocurren cuando Trump sigue asusando la idea de que tomará Cuba. Así, volvió a publicar en Truth Social un comentario de un colaborador de Fox News en el que decía que el republicano va a visitar una Habana libre antes de dejar el cargo, y el 1 de mayo dijo esto. Un lugar llamado Cuba que tomaremos casi de inmediato. Ahora Cuba tiene problemas. Terminaremos uno primero. Me gusta terminar un trabajo. De regreso de Irán, uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, llegará. Se detendrá a unos 100 metros de la costa y dirán: muchas gracias, nos rendimos. Al día siguiente, Cuba respondió. Y cuando se habla de que somos una amenaza extraordinaria e inusual, uno se pregunta, ¿cuál es la amenaza? ¿Qué es lo extraordinario en esa amenaza? ¿Qué es lo que es inusual en esa amenaza cuando Cuba es un país de paz? Díaz-Canel tildó los dichos de Trump como una escalada peligrosa y NBC agregó que la semana pasada Marco Rubio calificó de un status quo inaceptable el hecho de que Estados Unidos tenga a solo 90 millas de su costa un estado fallido y que además es amigo de algunos de sus adversarios. La evaluación militar que estaría haciendo Washington es o el colapso interno o una invasión militar. Claro que no se trata solamente de la información sobre los vuelos y sobre la narrativa, sino también de estas nuevas medidas que ha tomado Trump contra la isla. Así es, Ángela. Trump está imponiendo un régimen ampliado de sanciones contra Cuba y estas se suman al ya histórico bloqueo impuesto después de la Revolución Cubana y al gobierno que surgió de ella a partir del 1 de enero de 1959, pero volvió Trump y las sanciones crecieron. Después de que su administración capturara a Maduro en enero, este mismo mes emitió una orden ejecutiva en la que califica a Cuba como una amenaza existencial
extraordinaria e inusual para Estados Unidos, y después de reivindicar el control sobre el petróleo de Venezuela, se atribuyó la capacidad de imponer aranceles a quienes le suministren a la isla petróleo. Un bloqueo energético a la isla para que cambie su modelo político y que Estados Unidos declara explícitamente que busca estrangular la economía de la isla. Hay que decir que a esto se sumó que el 1 de mayo, la semana pasada, Trump firmó otra orden ejecutiva que incluye medidas coercitivas secundarias contra la isla. Son sanciones que van dirigidas a personas, entidades y afiliados que, según Estados Unidos, apoyan al aparato de seguridad del gobierno o que además son fuentes importantes de divisa. Cuba elevó esto a la OMS denunciándolo como medidas coercitivas de parte de Trump, y el presidente de Cuba lo tildó de intromisión. Desde la óptica de las relaciones internacionales, esta orden ejecutiva es un caso de injerencia directa y unilateralmente por parte de Estados Unidos. En virtud de esta nueva orden, Rubio dijo que la administración Trump tiene en la mira a Gaesa, el conglomerado militar cubano. Las medidas también iban dirigidas a la empresa estatal cubana de níquel, dijo Rubio en un comunicado, y que además esto socava a las principales fuentes de divisas, como decíamos. La suma de las sanciones paralizaron a gran parte de la isla, dejándolo sin suministros básicos, con apagones, así como escasez, como decíamos, de medicamentos también, y se suman a los problemas de la propia administración cubana. Mientras tanto, la aprobación de medidas en contra de la residencia permanente en Estados Unidos para los cubanos se desplomó más de un 99% de 2024 a este año, y además los arrestos migratorios contra cubanos en Estados Unidos también crecieron 463%. En paralelo, Trump quiere justamente mostrar una cara indulgente respecto a estos problemas. Le hemos ofrecido al régimen cubano $100 millones en ayuda humanitaria que, lamentablemente, hasta ahora no han accedido a distribuir para ayudar al pueblo cubano. Ahora, ¿cómo están los canales de negociación entre las partes? ¿Existen, de hecho? No hay negociaciones formales, Ángela, hay que decirlo. Ahí solo se puede citar a lo que dicen medios como Axios, que han sugerido en los últimos meses que la administración Trump busca una suerte de Delcy Rodríguez, pero en Cuba, entre las filas del gobierno cubano, pero sin embargo desde la isla lo rechazan. Hay que decir que el canciller cubano dice querer dialogar, así lo reiteró este fin de semana en un diálogo con la cadena ABC News. Además, hay actores que están intentando mediar en este conflicto. Si Trump necesita ayuda para hablar sobre la situación de Cuba, estoy completamente a su disposición, porque oí, si el traductor no se equivocó, que dijo que no está pensando en invadir Cuba. Eso lo dijo el intérprete y creo que es una gran señal. Mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Estados Unidos no apelar a la vía militar. Esto lo dijo este mismo lunes con esta declaración, con este pedido. Ángela, si te parece, pasamos al siguiente tema. Mira, quiero preguntarte para terminar cómo están impactando estas acciones en la política de Estados Unidos y sobre todo de cara a las elecciones de noviembre. Sí, tenemos que justamente la opinión de los estadounidenses respecto a Cuba, hay que decir que sigue siendo mayoritariamente desfavorable. Por ejemplo, la firma Gallup viene preguntando en Estados Unidos cuál es su opinión general sobre Cuba. Vemos que es desfavorable en un 56% y favorable, tiene una tendencia decreciente y alcanza el 36%. Pero hay que decir que esta encuesta justamente vemos que llega hasta el mes de febrero, o sea, previo al inicio de la guerra en Irán. La pregunta es qué pasa después, ya que quizás no cambia la percepción respecto a Cuba, pero sí respecto a la actitud que los estadounidenses creen que debe tomar su país frente a la isla. Esto además se ve en una encuesta que hizo la firma YouGov con sede en Reino Unido y en conjunto con el Centro de Investigación Económica y Política con sede en Washington, que señala que justamente la mayoría de los estadounidenses no apoya una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. 64% se opone, un 15% ahora la apoya y un 21% no está seguro. Y como decíamos, la guerra en Irán incide en la opinión pública. Este
este mismo estudio lo que reveló fue que el 62% de los encuestados coincidieron que la guerra en Irán perjudicó a los estadounidenses y solo 24% dice lo contrario. Sin embargo, por último hay que decir que a nivel del estado de Florida, la tendencia, bueno, un bastión republicano es distinta y entonces, como decíamos, la síntesis es que básicamente Estados Unidos está entre el colapso interno de Cuba y la acción militar. Bueno, es que la realidad de Estados Unidos muchas veces hay que revisarla por estado, sino a nivel nacional. Exacto. Pero también es cierto que no salen de una y se están metiendo en otra por cuenta de su presidente. Eso está impactando, se está viendo en las encuestas. Y a nosotros también. Muchas gracias, Dacil, por la información. Gracias, Ángela. Vamos ahora a concluir este bloque.